El aire de la tarde era espeso, cargado con el aroma dulzón del heno recién cortado y el murmullo distante de los grillos que comenzaban su canto nocturno. Laura Mendoza estaba sentada en la mesa de la cocina de su granja, sus manos temblorosas rodeando una taza de café que se había enfriado hace horas. A través de la ventana, observaba cómo un equipo de búsqueda con perros avanzaba lentamente por el borde del bosque que lindaba con su propiedad. Los perros olfateaban el suelo con precisión metódica, mientras sus adiestradores, con rostros endurecidos por semanas de esfuerzos infructuosos, seguían sus pasos. Habían pasado exactamente 2 meses desde que sus hijas gemelas, Sofía y Clara, desaparecieron durante un juego de escondidas en los campos de la granja familiar. 2 meses de búsquedas interminables, de noches sin dormir, de esperanzas que se desvanecían como el rocío bajo el sol abrasador. ¿Te sientes lista para hablar de lo que pasó ese día?, preguntó suavemente Elena Vargas, la consejera de duelo enviada por los servicios sociales del condado. Su voz era cálida, entrenada para navegar por el dolor ajeno, pero Laura apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en los perros, que ahora se adentraban más en el bosque, sus movimientos casi mecánicos. La pregunta de Elena flotaba en el aire, como una invitación a desenterrar un recuerdo que Laura había revivido 1000 veces para la policía, los coordinadores de búsqueda, y ahora para esta mujer de mirada comprensiva sentada frente a ella. Laura suspiró, sus dedos apretando la taza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El frío del cerámico contra su piel era un recordatorio de que no podía recordar la última vez que había terminado una bebida caliente. Ya lo hemos repasado tantas veces, murmuró, su voz apenas audible, rota por el peso de la repetición. Las niñas estaban jugando a las escondidas mientras yo estaba en el pueblo haciendo entregas. Siempre les dijimos que se quedaran en el campo del este, nunca cerca de la carretera. Elena asintió, garabateando algo en su cuaderno. El sonido del bolígrafo contra el papel era extrañamente reconfortante en la quietud de la cocina. ¿Y tu cuñado Diego estaba cuidándolas?, preguntó, su tono neutro pero atento. Laura negó con la cabeza, un mechón de cabello cayendo sobre su rostro. No se molestó en apartarlo. No, él también tenía entregas ese día, en Villa Verde. Mi suegra doña Rosa estaba a cargo de vigilarlas cada media hora. Fue ella quien me llamó cuando no pudo encontrar a Clara. Sus ojos volvieron a la ventana, donde los perros se perdían entre los árboles. El equipo de búsqueda parecía más pequeño ahora, como si el bosque mismo los estuviera engullendo. El detective Salazar sugirió estas sesiones, confesó Laura, girándose hacia Elena. Primero perdí a Javier en el accidente, y ahora a las niñas. Su voz se quebró en la última palabra, el dolor aún crudo a pesar de las semanas transcurridas. Elena extendió una mano y apretó brevemente la de Laura. El contacto fue inesperado, y Laura casi se apartó, como si la conexión humana fuera demasiado para soportar. Has enfrentado más de lo que cualquiera debería, dijo Elena, su tono profesional suavizándose. Pero no estás sola. Diego ha asumido las operaciones de la granja desde que Javier murió. Eso es un apoyo importante. Laura asintió, pero no dijo nada. Sus ojos volvieron al equipo de búsqueda, ahora apenas visibles entre los árboles. La mención de Diego trajo una oleada de gratitud, rápidamente eclipsada por el peso abrumador del duelo. Diego había sido su pilar en estos últimos meses, manejando cada aspecto de la granja mientras ella se hundía en la desesperación. Pero incluso su apoyo no podía llenar el vacío que dejaron las risas de Sofía y Clara, que ya no resonaban en las habitaciones vacías de la casa. Cuando Elena se marchó, Laura permaneció en la mesa de la cocina, mirando el café intacto. La casa crujía a su alrededor, demasiado grande,
demasiado silenciosa sin las niñas. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Doña Rosa apareció en la puerta, su rostro surcado por las mismas líneas de dolor que habían envejecido a todos más allá de sus años. Diego llamó, dijo la anciana. Dijo que llegará tarde esta noche. Entregas al otro lado del condado. Laura asintió distraídamente. Desde que perdió a Javier en el accidente en la granja el año pasado, Diego había asumido el papel de sostén de la familia, manejando las operaciones de la granja y lidiando con las autoridades. Había llenado los zapatos de su hermano, con una dedicación que a veces rayaba en lo sobreprotector, pero Laura estaba demasiado entumecida por el dolor para cuestionarlo. Miró por la ventana nuevamente, notando una sección de la cerca que Javier siempre mantenía impecable, ahora sostenida por alambres disparejos, una pequeña señal de la presión que Diego debía estar enfrentando, manejando todo solo. El teléfono sonó, su tono estridente rompiendo el silencio de la cocina. Laura cruzó al estudio para contestar, agradecida por la distracción momentánea. Mendoza, soy el detective Salazar, dijo la voz al otro lado de la línea, profesional pero con un matiz que Laura no pudo identificar del todo. Necesito verificar algo. Diego estaba haciendo entregas en Villaverde el día que las niñas desaparecieron. Laura frunció el ceño, apoyándose en el escritorio. Sí, eso fue lo que me dijo. ¿Por qué? Hubo una pausa en la línea. El gerente del mercado en Villaverde dice que su granja no tenía un puesto ese día. El ceño de Laura se profundizó. Eso no podía ser correcto. Diego había mencionado la entrega en Villaverde varias veces esa semana. Recordaba haberlo visto cargar cajones de productos en su camioneta esa mañana. El gesto casual con el que se despidió mientras se alejaba por el camino de tierra. Podrías preguntarle a Diego sobre esta discrepancia cuando regrese esta noche, continuó Salazar. Probablemente sea solo un malentendido, pero debemos ser minuciosos. Después de colgar, Laura se quedó inmóvil en el estudio, intentando darle sentido a las palabras de un malentendido, o Diego estaba mintiendo sobre dónde había estado ese día. La pregunta le resultaba incómoda, casi desleal después de todo lo que él había hecho por ella. Sus ojos se posaron en el escritorio de Diego, donde guardaba los registros de la granja. Tal vez podría aclarar la fecha de la entrega ella misma. Abrió el cajón inferior y encontró el libro de registros de entregas. Un cuaderno grueso con la letra ordenada de Javier dando paso al garabato apresurado de Diego a mitad de camino. Hojeó las páginas, notando fechas tachadas y entradas reescritas. El sistema parecía más desordenado de lo que Javier habría permitido, al igual que las reparaciones rápidas pero no del todo correctas que había notado alrededor de la propiedad últimamente. Pobre Diego, pensó, tan sobrecargado. Pero entonces sus ojos se detuvieron en varios retiros de efectivo, que parecían innecesarios para las operaciones regulares de la granja. Intentó no pensar mal de Diego, quien había sido su apoyo en medio de tanto dolor. Tal vez estaba usando efectivo para comprar suministros y evitar cargos por tarjeta de crédito, una táctica que Javier a veces empleaba, pero una vocecita en su mente se preguntaba si Diego podría estar manejando mal las finanzas de la granja, o peor aún, desviando dinero para uso personal. Cerró el cuaderno y lo devolvió al cajón, inquieta pero reacia a alimentar sospechas, que parecían una traición al hombre que había estado a su lado en todo. El teléfono sonó de nuevo, su campana antigua resonando en la casa silenciosa. Laura lo levantó en el tercer timbre, esperando que fuera el detective Salazar con más preguntas. Laura, soy Edith Ramírez, dijo la voz alegre de la anciana vecina. A pesar de las circunstancias, encontré unas fotos de las gemelas del picnic del verano pasado que pensé que te gustaría ver. ¿Quieres pasar por aquí
Acabo de preparar una jarra de té helado. 20 minutos después, Laura caminaba por el sendero de tierra hacia la granja de doña Edith, agradecida por la distracción. La anciana había sido una presencia constante en su vida, desde que se casó con Javier y se mudó a la granja. Doña Edith la recibió con el té prometido y varios álbumes de fotos extendidos sobre la mesa de la cocina. He estado organizando estas viejas fotos, explicó, acercando una silla para Laura. Encontré varias de las niñas en diferentes eventos, el picnic de la iglesia, la feria de la cosecha, y su cumpleaños el año pasado. Javier aún estaba con nosotros entonces. La garganta de Laura se cerró al mencionar a su difunto esposo, pero se sentó y comenzó a hojear los álbumes. Cada foto era como un golpe al pecho. Sofía y Clara soplando velas, montando el tractor con Javier, jugando a la cuerda en el jardín de doña Edith. Sus trenzas, rubias idénticas y sus sonrisas a juego, congeladas para siempre en esos momentos capturados. Mientras hojeaba el álbum, Laura se detuvo en una foto tomada hace 2 meses, con la fecha del 15 de julio marcada en la esquina. El enfoque estaba en la sobrina nieta de doña Edith, montando una bicicleta nueva, pero al fondo, cerca del granero, estaba Diego, cargando lo que parecía ser madera y otros materiales de construcción. Laura parpadeó, inclinando la foto para verla mejor. Doña Edith, dijo lentamente, señalando la fecha. Esto dice 15 de julio. Diego dijo que estaba en una subasta de equipos en Santa Clara ese día. Doña Edith ajustó sus gafas, inclinándose para examinar la foto. Oh, recuerdo ese día claramente. Era el cumpleaños de mi sobrina nieta. Golpeó la imagen con un dedo nudoso. Tu Diego estaba muy ocupado, yendo y viniendo con su camioneta, cargando todos esos suministros. Laura sintió un nudo en el pecho. ¿Estás segura de la fecha? Diego mencionó específicamente la subasta de Santa Clara esa mañana. Incluso dejó el catálogo de la subasta en la encimera de la cocina. Doña Edith asintió con firmeza, su expresión decidida. Estoy completamente segura. Mi sobrina nieta cumplió 12 años el 15, le conseguí esos patines que quería. Volvió a ajustar sus gafas, mirando la foto. Esta foto fue tomada esa tarde, alrededor de las 4. Laura miró fijamente la foto, una sensación fría extendiéndose por su pecho. ¿Qué tipo de suministros viste que cargaba?, preguntó, su voz apenas un susurro. Madera, principalmente. Algunas láminas de plástico y cajas de la ferretería, respondió doña Edith, observando a Laura con atención, sus ojos azules desvaídos pero astutos. ¿Pasa algo con Laura? Negó con la cabeza lentamente. Diego nunca mencionó ninguna reparación o proyecto. La voz de doña Edith se endureció, sus labios formando una línea de desaprobación. Javier siempre fue transparente con las decisiones de la granja. Nunca hacía una compra importante sin consultarte primero. La comparación tácita quedó suspendida en el aire entre ellas. Laura trazó el contorno de Diego en la fotografía con la punta del dedo. Estaba parcialmente girado, su rostro de perfil, mientras cargaba un trozo largo de madera hacia el granero. ¿Qué estaba construyendo ese día? ¿Y por qué había mentido sobre estar en una subasta? La desaparición de las gemelas ya había sacudido su fe en la humanidad hasta lo más profundo. Ahora, la idea de que Diego pudiera estar ocultando secretos sobre las finanzas de la granja le revolvía el estómago. Gracias por las fotos, doña Edith, dijo finalmente, cerrando el álbum. Debería volver. El equipo de búsqueda podría necesitar hablar conmigo. Mientras caminaba de regreso a la granja, la mente de Laura se dirigió al fondo de ahorros que Javier había creado para la Universidad de las Gemelas. Había notado que el saldo estaba más bajo de lo esperado cuando lo revisó el mes pasado,
pero lo atribuyó a cargos bancarios o algún pago automático que había olvidado. Ahora no estaba tan segura. De vuelta en casa, Laura decidió organizar los documentos fiscales de la granja, esperando que la tarea pudiera distraerla de los pensamientos sobre las gemelas. Diego había estado manejando las finanzas desde la muerte de Javier, pero tal vez ayudar con el papeleo podría aligerar su carga. Sacó la carpeta de acordeón del archivador en el estudio y extendió su contenido sobre la mesa de la cocina. Mientras revisaba los registros bancarios, se detuvo en varios cargos en la tarjeta de crédito que no reconoció: suministros de construcción de ferretería Handover, un sistema de ventilación de suministros agrícolas del centro, y algo listado como materiales acústicos de un minorista especializado que nunca había oído, todos comprados en las semanas previas a la desaparición de las gemelas. Frunció el ceño confundida. La granja no necesitaba insonorización. Laura miró los recibos esparcidos sobre la mesa. ¿Eran estos gastos legítimos de la granja, o Diego estaba usando el dinero para proyectos personales? Javier siempre había sido transparente con cada peso gastado, consultándola incluso en compras tan pequeñas como un par de guantes de trabajo. Estas compras parecían secretas en comparación, hechas sin ninguna discusión. Sintió una creciente sospecha de que Diego podría estar aprovechándose de su distracción para desviar dinero de la granja. La culpa la invadió. Diego había sido su sistema de apoyo desde la muerte de Javier, asumiendo la granja y ayudando con las gemelas. Sin él, podría haberlo perdido todo, pero la evidencia ante ella sugería que podría no ser el cuñado desinteresado que había creído. Cuando la camioneta de Diego rugió en el camino de entrada esa noche, Laura recogió apresuradamente los recibos y los guardó en la carpeta. No estaba lista para confrontarlo directamente, no sin más información. En cambio, preparó la cena como de costumbre, intentando actuar con normalidad, mientras se sentaban frente a frente en la mesa de la cocina. «El estofado está bueno», dijo Diego, rompiendo el silencio. Su voz estaba cansada, sus ojos sombreados por lo que describió como un largo día de entregas. «Es bueno verte recuperando el apetito». Laura asintió, moviendo la comida en su plato. Esperó hasta que él dio unos bocados más antes de mencionar casualmente: «El detective Salazar llamó hoy. Tenía una pregunta sobre tu entrega en Villaverde el día que las niñas desaparecieron». Observó cuidadosamente la reacción de Diego. Su tenedor se detuvo brevemente en el aire antes de completar su camino hacia la boca. Si no hubiera estado atenta, podría haber pasado por alto la vacilación momentánea. «¿Qué pasa con eso?», preguntó después de tragar. «El gerente del mercado dijo que nuestra granja no tenía un puesto ese día». Diego dejó el tenedor y alcanzó su vaso de agua, tomando un trago largo antes de responder. «Debe haber estado pensando en el horario del mes pasado», dijo con un encogimiento de hombros que parecía ligeramente demasiado ensayado. Salazar debería enfocarse en pistas reales en lugar de perder tiempo con confusiones de calendario. Rápidamente cambió el tema al pronóstico del tiempo, comentando sobre la posibilidad de lluvia más adelante en la semana. Laura asintió y respondió apropiadamente, pero su mente estaba catalogando su reacción, añadiéndola a su creciente lista de preocupaciones. «Debería acostarme temprano», anunció Diego mientras llevaba su plato al fregadero. «Tengo una entrega temprano mañana». Laura comenzó a recoger el resto de la mesa. «Los equipos de búsqueda con perros harán otra pasada al amanecer», mencionó, observando su rostro. Algo cruzó por la expresión de Diego: frustración, molestia. Desapareció tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. «¿Otra búsqueda?», dijo suavemente, de espaldas a ella mientras enjuagaba su plato. «Han pasado 2 meses, Laura. Deberían estar buscando en otro lugar para ahora». Sus palabras parecían razonables en la superficie. «Después de 2 meses»,
Las posibilidades de encontrar a las gemelas eran estadísticamente bajas, pero algo en su tono hizo sonar campanas de alarma en la mente de Laura. ¿Por qué querría que las búsquedas se detuvieran? Incapaz de dormir esa noche, Laura miró el techo, las inconsistencias del día dando vueltas en su mente, las extrañas compras, la mentira de Diego sobre la subasta, la entrega a Villa Verde que nunca ocurrió. Cada una podría ser insignificante por sí sola, pero juntas formaban un patrón que no podía ignorar. Se giró para mirar el reloj en su mesita de noche. 11:40 p.m. La casa estaba silenciosa, excepto por el crujido ocasional de la vieja granja asentándose. La habitación de Diego estaba al final del pasillo. Se había mudado después de la muerte de Javier, para ayudar con la granja y se quedó para apoyarla después de la desaparición de las gemelas. Ahora se preguntaba si su presencia continua tenía otro propósito por completo. De repente el rugido de un motor rompió el silencio de la noche. Laura se sentó, escuchando el sonido distintivo de la camioneta de Diego. Arrancando afuera envió una sacudida de adrenalina a través de su cuerpo. A través de su ventana, vio los faros moviéndose hacia el granero en lugar de la carretera principal. Frunció el ceño, revisando el reloj nuevamente. 11:45 p.m. Javier siempre preparaba las entregas la noche anterior, nunca en medio de la noche. Su mano tembló en el alféizar de la ventana, mientras observaba la camioneta de Diego dirigiéndose al granero. Por un momento, lo vio como estaba en el funeral de Javier, la presencia constante que la sostuvo cuando sus rodillas cedieron junto a la tumba. Luego, la imagen cambió a los registros de entrega falsificados, las compras secretas, sus ojos evasivos cuando lo cuestionaron. No lo haría, susurró al cuarto vacío, pero otra voz en su mente respondió, no lo haría. Sus dedos se cernieron sobre su teléfono, la duda paralizándola. Diego había sido su roca estos últimos meses, manejando la granja, tratando con las autoridades, apoyándola en el periodo más oscuro de su vida. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si este encargo de medianoche tenía una explicación perfectamente inocente? La idea de traicionar su confianza con sospechas le revolvía el estómago de vergüenza, pero luego pensó en las discrepancias que mencionó el detective Salazar, las extrañas compras, la mentira de Diego sobre su paradero. La matemática no cuadraba. Sus hijas seguían desaparecidas, y si Diego sabía algo que no estaba compartiendo, y si había estado mintiendo sobre más que solo su paradero, la posibilidad, por remota que fuera, fue suficiente. Tomó su teléfono, su decisión tomada, marcó el número de doña Edith, hablando en voz baja mientras se alejaba de la ventana. Doña Edith, perdón por llamar tan tarde. Laura, ¿qué pasa, querida? La voz de la anciana estaba alerta a pesar de la hora. Diego acaba de ir al granero, susurró, asomándose por las cortinas, para confirmar que la camioneta seguía estacionada afuera de la estructura. Es casi medianoche. Hubo una pausa en la línea antes de que doña Edith respondiera. ¿Crees que está ocultando algo? Laura explicó sobre los equipos de búsqueda, que llegarían por la mañana y los extraños cargos en la tarjeta de crédito que había encontrado antes, suministros de construcción, equipos de ventilación, cosas que no necesitaba. Y ahora este viaje de medianoche al granero, agregó, su voz, temblando ligeramente, iba a seguirlo. Ten cuidado, advirtió doña Edith, su voz afilada por la preocupación. Si está moviendo equipos o suministros, necesitarás pruebas. Mantén la distancia y solo observa. ¿Debería llamar al detective Salazar?, preguntó Laura, ya poniéndose unos jeans sobre su pijama. Aún no, aconsejó doña Edith. Necesitas evidencia de irregularidades financieras primero. Solo mira qué está haciendo. Laura prometió que sería cuidadosa y terminó la llamada. Mientras se deslizaba fuera de la cama, la culpa y la determinación luchaban dentro de ella.
culpa por sospechar del hombre que había cargado con sus problemas, determinación por encontrar cualquier pista sobre sus hijas desaparecidas. Se puso una bata y botas, cada movimiento una elección consciente de confiar en sus instintos por encima de su lealtad a Diego. Movéndose silenciosamente por la cocina, tomó una linterna pequeña del cajón, pero decidió no encenderla todavía. La luz de la luna proporcionaba suficiente visibilidad, mientras seguía el camino hacia el granero, donde estaba estacionada la camioneta de Diego. Su corazón latía con fuerza ante la terrible posibilidad de que estuviera a punto de descubrir una traición peor de lo que había imaginado. El aire nocturno era fresco contra su piel, trayendo el olor del heno recién cortado y el aroma terroso de los campos cercanos. Al acercarse al granero, Laura se mantuvo cerca de las sombras del viejo roble que había estado de guardia junto a la estructura durante generaciones. A través de la puerta del granero, parcialmente abierta, vio a Diego esforzándose por mover una de las grandes pacas de heno rectangulares en la parte trasera del granero. Sus músculos se tensaban mientras lograba deslizarla varios pies hacia un lado. Laura se agachó más, observando intensamente. Las gemelas solían jugar alrededor de esas pacas, construyendo fuertes y escondites durante las tardes lluviosas. Ahora Diego las trataba con una urgencia que parecía fuera de lugar para un simple mantenimiento de la granja. Lo vio meter la mano en la caja de su camioneta y sacar varias bolsas de plástico. Luego comenzó a esparcir algo alrededor de la paca de heno y por todo el granero. Laura alcanzó a ver la etiqueta en una de las bolsas. Bergward. Cuando Diego salió a buscar algo más en su vehículo, Laura rápidamente sacó su teléfono y buscó Bergward. Los resultados confirmaron que era un repelente de roedores de grado comercial. El alivio la inundó brevemente. Tal vez Diego solo estaba intentando protegerla de la preocupación por una infestación de ratas. Siempre la protegía de los problemas de la granja, especialmente desde que las gemelas desaparecieron. Sintió una punzada de culpa por sospechar de él por irregularidades financieras, cuando podría estar manejando un problema de plagas sin querer cargarla con más preocupaciones. Una oleada de vergüenza la recorrió al pensar en todas las formas en que Diego había dado un paso adelante desde la muerte de Javier, manejando la granja solo, apoyándola en su duelo, organizando partidas de búsqueda para las gemelas sin quejarse. ¿Cómo podía dudar de sus intenciones después de todo lo que había sacrificado? Estaba a punto de guardar su teléfono, cuando un comentario en una reseña del producto llamó su atención. Advertencia a los manejadores de K9. Bergward afecta severamente las habilidades de rastreo de perros de servicio y búsqueda. Mantiene alejadas a las ratas, pero hizo que mi perro guía estuviera enfermo durante semanas. La garganta de Laura se cerró al releer el comentario. Mañana por la mañana, los equipos de búsqueda con perros entrenados estarían revisando la propiedad nuevamente. ¿Por qué Diego esparciría un veneno para ratas la noche anterior? Podría estar ocultando algo que no quería que los perros encontraran. Las irregularidades financieras, las compras cuestionables, los retiros de efectivo. Tal vez, Diego había estado desviando dinero de la granja y escondiendo evidencia en el granero. Pero un pensamiento más oscuro emergió en la mente de Laura, uno tan terrible, que apenas podía reconocerlo. ¿Y si las actividades de medianoche de Diego no tenían nada que ver con el dinero? Laura observó mientras Diego escaneaba el patio antes de subir a su camioneta. El motor arrancó, y los faros cortaron la oscuridad mientras conducía hacia la casa. Laura permaneció congelada detrás del roble, atrapada entre la lealtad y la sospecha. Se había estado desviando dinero de la granja, especialmente del fondo para la Universidad de las Gemelas. Necesitaba saberlo, pero el nudo creciente en su estómago sugería que algo mucho peor podría estar en juego. Esperó hasta que la camioneta de Diego desapareció doblando la curva.
Luego se puso de pie con piernas temblorosas. Tomando una respiración profunda, Laura avanzó, impulsada por la responsabilidad de una madre de proteger lo que quedaba de la seguridad de su familia. Con dedos temblorosos, encendió su linterna pequeña y entró al granero, decidida a descubrir lo que Diego estaba intentando mantener oculto. El granero parecía diferente de noche, lleno de sombras imponentes que se extendían por el suelo de madera gastado. Laura avanzó cuidadosamente hacia la esquina trasera donde había visto a Diego trabajando antes. El olor era abrumador, un aroma químico fuerte del verguar, que Diego había esparcido cuidadosamente por el área, mezclándose con el olor familiar del heno y el trasfondo mohoso de la madera de década. Laura se cubrió la nariz con la manga, sus ojos lagrimeando ligeramente por el aroma potente, mientras se acercaba al área sospechosa, moviendo el haz de su linterna por el espacio. Notó cómo las pacas de heno estaban apiladas demasiado ordenadamente, demasiado deliberadamente, formando un rectángulo perfecto sobre una sección del suelo que parecía ligeramente descolorida en comparación con las tablas circundantes. Trazó el patrón de los gránulos de verguar con su luz, notando cómo el área circundante estaba generosamente cubierta con la sustancia oscura, creando un patrón distintivo que parecía diseñado para desviar la atención de estas pacas particulares. Recordó el comentario en línea sobre la detección de olores y los perros, y su estómago se apretó con temor. Diego no solo estaba escondiendo documentos financieros, esto era algo mucho más significativo. Laura pasó sus manos por el borde de una paca de heno, notando lo recién cortada que se sentía en comparación con las otras almacenadas en el granero. Las gemelas habían amado jugar a las escondidas entre las pacas más antiguas, sus risas resonando en el espacio cavernoso, mientras encontraban escondites cada vez más creativos. El recuerdo envió una nueva ola de dolor a través de ella, deteniendo momentáneamente su respiración. Empujó la paca experimentalmente, descubriendo que se deslizaba más fácilmente de lo que su peso sugeriría. Sacando fuerzas de donde no sabía que las tenía, Laura comenzó a mover las pacas una por una, sus músculos tensándose con cada empujón. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche, y su respiración se volvió trabajosa mientras trabajaba, mirando constantemente hacia la entrada del granero, aterrorizada de que Diego pudiera regresar. Cuando apartó la última paca de heno, descubrió una sección del suelo que no coincidía con el resto, una trampilla perfectamente camuflada con bisagras cuidadosamente disimuladas, casi invisible cuando estaba cubierta por el heno. La madera era más nueva, teñida para coincidir con las tablas circundantes, pero el patrón del grano no se alineaba con las tablas centenarias a su alrededor. Sus manos temblaron mientras encontraba el borde oculto y tiraba, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera alertar a Diego hasta la casa. La trampilla era pesada, pero se levantó con bisagras silenciosas, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Esto era para lo que eran los suministros de construcción. Se dio cuenta con creciente horror. No era malversación, sino algo mucho peor. Laura dirigió el haz de su linterna hacia la abertura, iluminando paredes de concreto forradas con los materiales de insonorización de los estados de la tarjeta de crédito. El haz viajó más lejos en el espacio, revelando una pequeña cama en una esquina, una lámpara alimentada por batería, y libros apilados cuidadosamente junto a una ropa de cama improvisada. Entonces, el haz de luz encontró dos rostros pálidos que la miraban, con ojos abiertos de incredulidad. Sus hijas gemelas, más delgadas y desaliñadas, pero inconfundiblemente vivas. Laura cayó de rodillas, la linterna cayendo al suelo a su lado mientras miraba hacia la habitación oculta. Su mente no podía procesar lo que sus ojos veían. Sus hijas desaparecidas, aquí todo el tiempo,
escondidas bajo su propio granero. Por un momento, el mundo pareció detenerse, la realidad suspendida mientras miraba los rostros que pensó que nunca volvería a ver. Sofía, Clara, susurró, su voz quebrándose en sus nombres, temerosa de que hablar demasiado alto pudiera romper este momento imposible y revelarlo como nada más que un sueño desesperado. Las gemelas la miraron con expresiones que reflejaban su propia incredulidad, sus rostros iluminados por el haz de la linterna caída. Estaban vivas, estaban aquí, y Diego, el hombre en quien había confiado todo, las había mantenido prisioneras, bajo sus pies durante 2 meses mientras ella las lloraba como muertas. Mamá, susurró Sofía, protegiendo sus ojos del haz directo de la linterna. Su voz sonaba áspera por el de sus, parecía más delgada de lo que Laura recordaba, sus mejillas antes redondeadas ahora hundidas, su cabello rubio enredado y opaco. ¿Estás mejor ahora? El tío Diego dijo que estabas muy enferma. Clara miró ansiosamente, su pequeño rostro serio bajo la luz dura. Hemos estado tan preocupadas por ti, agregó, estudiando el rostro de su madre con preocupación. Ya estás completamente mejor, por eso viniste por fin. Laura frunció el ceño, confundida. ¿Enferma? ¿De qué están hablando, pequeñas? No he estado enferma. Las gemelas intercambiaron miradas desconcertadas antes de que Clara hablara. Pero el tío Diego nos dijo que teníamos que quedarnos calladas aquí para que pudieras mejorar. Miró a Laura con creciente confusión, como si intentara reconciliar su presencia con lo que les habían dicho. Dijo que necesitabas una medicina especial y que no podías tener ninguna emoción ni visitas, porque eso empeoraría tu condición. Laura miró a sus hijas, el horror congelándose en su estómago mientras procesaba sus palabras. Diego las había mantenido prisioneras mientras las convencía de que era por la salud de su madre. Los rostros de las gemelas estaban manchados de tierra, su cabello rubio vibrante ahora opaco y enredado. Notó una pequeña lámpara alimentada por batería en la esquina, varios libros apilados cuidadosamente junto a la cama, y restos de comida en platos de papel. La habitación subterránea estaba meticulosamente construida, con paredes de concreto cubiertas con el acolchado acústico que había visto en los estados de la tarjeta de crédito de Diego, y un pequeño sistema de ventilación zumbando silenciosamente en la esquina. Con manos temblorosas, Laura buscó su teléfono, su visión borrosa por las lágrimas mientras luchaba por desbloquear la pantalla con dedos que de repente se sentían entumecidos. Marcó el número del detective Salazar, rezando para que respondiera a pesar de la hora tardía. Detective Salazar, respondió su voz después de 2 timbres, sonando alerta a pesar de la hora. Las encontré, dijo Laura, su voz quebrándose. Mis hijas están vivas. Han estado aquí todo el tiempo, escondidas en una habitación secreta bajo nuestro granero. Sus palabras salieron en un torrente, apenas coherentes a través de sus lágrimas. Diego lo hizo, construyó una habitación bajo el granero, y las ha estado manteniendo prisioneras. Escuchó la respuesta sorprendida de Salazar, sus rápidas preguntas sobre la condición de las niñas, y su seguridad de que los oficiales ya estaban siendo enviados a la propiedad. Todo el tiempo, no podía apartar los ojos de las gemelas, aterrorizada de que de alguna manera pudieran desaparecer nuevamente si miraba hacia otro lado, aunque fuera por un momento. Quédate donde estás, Sra Mendoza, instruyó Salazar con firmeza. Los oficiales están en camino. No confrontes a Diego si regresa. Solo quédate con las niñas y espera refuerzo. Solo después de terminar la llamada, Laura bajó por la escalera, sus movimientos torpes por la prisa. La habitación subterránea era sorprendentemente grande, quizás de 4 metros cuadrados, con una pequeña cama contra una pared, que las gemelas aparentemente habían estado compartiendo. Un cubo de plástico en la esquina servía como inodoro improvisado,
parcialmente oculto detrás de una sábana colgada. Laura reunió a ambas niñas en sus brazos, sollozando mientras las abrazaba. Se sentían más delgadas de lo que recordaba, sus omóplatos sobresaliendo agudamente bajo sus delgadas camisetas de pijama. Su piel olía al espacio subterráneo mohoso, muy lejos del champú afrutado que siempre usaban. Pensé que las había perdido para siempre, susurró Laura, presionando besos en sus frentes, sus mejillas, la parte superior de sus cabezas. Las he estado buscando por todas partes. Las gemelas se aferraron a su madre, pero expresaron confusión por su reacción. Sus pequeños rostros estaban desconcertados mientras se separaban para mirarla. «¿Sabías que estábamos aquí, verdad?», preguntó Sofía, su voz pequeña e incierta. «El tío Diego dijo que fue tu idea, que le pediste que nos mantuviera a salvo aquí mientras te mejorabas». Clara asintió, girando una de sus trenzas sucias alrededor de su dedo. «Nos traía comida todos los días y libros para leer, y nos contaba historias sobre cómo estabas recuperándote lentamente». Su ceño se frunció con confusión. «Dijo que no podíamos hacer ruido ni salir, porque eso podría empeorarte. Nos hizo prometer que nunca intentaríamos salir, incluso cuando no estaba aquí». «¿Qué tipo de reglas les puso el tío Diego mientras estaban aquí abajo?», preguntó Laura cuidadosamente, intentando mantener su voz estable a pesar de la rabia que crecía dentro de ella. Clara comenzó a hablar, su voz bajando a un susurro. «Había reglas especiales para cuando nos visitaba de noche». Sofía rápidamente la calló, lanzando una mirada nerviosa hacia la escalera. «No se supone que hablemos de esa parte», dijo con firmeza, un toque de miedo en sus ojos. «Dijo que te enojarías mucho si te enterabas, y que podrías enfermarte de nuevo». «Escúchenme», dijo Laura suavemente, inclinando sus rostros para que la miraran. «Nunca estuve enferma. Las he estado buscando todos los días desde que desaparecieron. El tío Diego les mintió. Las tomó y las escondió aquí sin que yo lo supiera». Las gemelas intercambiaron miradas confundidas, intentando procesar esta revelación. «¿Pero por qué haría eso?», preguntó Clara, su labio inferior temblando. Laura luchó por encontrar una explicación que no las aterrorizara más. «Eso no importa ahora», dijo finalmente. «Lo que importa es que las encontré, y ahora están a salvo. La policía está en camino y nos va a ayudar». Abrazó a sus hijas con fuerza, meciéndolas suavemente como lo había hecho cuando eran bebés, mientras se acurrucaban contra ella. La pequeña voz de Clara rompió el silencio. «Mamá, ¿estás enojada con nosotras por seguir las reglas nocturnas del tío Diego?». Su voz temblaba de ansiedad. Dijo que era importante que hiciéramos exactamente lo que él decía cuando venía después del anochecer. Sofía rápidamente le dio un codazo a su hermana, sus ojos abiertos con advertencia. «Shh». El cuerpo de Laura se puso rígido, sus brazos apretándose instintivamente alrededor de sus hijas, mientras el significado de sus palabras se registraba. El alivio de encontrarlas vivas comenzó a transformarse en algo más oscuro, una rabia protectora creciendo en su pecho como una tormenta que se avecina. Forzó su expresión a permanecer neutral a pesar de la bilis que subía por su garganta, pero su mente se inundó de posibilidades horrendas sobre lo que Diego podría haberles hecho a sus hijas durante estas visitas nocturnas. «¿Qué tipo de reglas?», preguntó, luchando por mantener su voz estable, pero las gemelas se encogieron, sintiendo el cambio en su comportamiento. Laura sintió que la rabia y el horror luchaban dentro de ella, mientras procesaba lo que sus hijas estaban diciendo. Las implicaciones eran demasiado terribles para comprenderlas completamente. Sus manos se cerraron en puños a sus lados mientras luchaba por mantener una expresión tranquila por el bien de las gemelas. Cada instinto maternal le gritaba que sacara a sus hijas de ese lugar, lejos de la posibilidad del regreso de Diego antes de que llegara la policía. «Nos vamos ahora mismo»,
les dijo con firmeza, su voz baja y estable a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Esas reglas no son reales, y nunca tendrán que seguirlas de nuevo, lo prometo. Miró a cada niña a los ojos, intentando proyectar confianza y seguridad mientras su corazón latía contra sus costillas. Las niñas intercambiaron miradas inciertas. Años de confianza en su tío claramente en guerra con la llegada inesperada de su madre. Laura tomó suavemente a cada niña de la mano, ayudándolas a subir la escalera una por una, sus movimientos urgentes pero medidos para evitar asustarlas más. Sofía fue primero, sus delgadas piernas temblando ligeramente por el esfuerzo después de semanas de confinamiento. Clara la siguió, mirando constantemente hacia atrás a su madre como si temiera que Laura pudiera desaparecer. Una vez que las tres estuvieron en el granero, Laura tomó un momento para ver realmente a sus hijas a la mejor luz. Sus rostros estaban pálidos por la falta de sol, sus ojos abiertos e inciertos en el nuevo entorno. Laura tragó con fuerza contra el nudo en su garganta, luchando contra las lágrimas que solo las asustarían más. «Vamos a la casa», susurró, acercándolas. «La policía estará aquí pronto». Mientras se movían hacia la entrada del granero, Clara de repente se congeló a mitad de un paso, su pequeño cuerpo poniéndose rígido. Apuntó a la pequeña ventana cubierta de polvo cerca del altillo, su dedo temblando visiblemente. «Faros», susurró, su voz apenas audible. Laura siguió la mirada de su hija, y vio dos haces de luz, cortando la oscuridad afuera, barriendo la propiedad, mientras un vehículo se acercaba por el camino de tierra. El rugido familiar del motor de la camioneta de Diego envió hielo por sus venas. «El tío Diego a veces regresa en medio de la noche», susurró Clara, su voz temblando de miedo. «Nos revisa cuando no puede dormir». La mente de Laura corría, calculando los segundos antes de que Diego alcanzara el granero. Rápidamente llevó a las gemelas detrás de las pacas de heno restantes, instruyéndolas para que permanecieran en silencio y quietas sin importar lo que pasara. Se posicionó cerca de la entrada, su corazón latiendo en sus oídos mientras tomaba una horca de donde colgaba en la pared, sus puntas de metal brillando débilmente bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas del granero. «Pase lo que pase, no salgan hasta que les diga que es seguro», les instruyó, su voz apenas por encima de un susurro. «Si escuchan algo aterrador, quédense escondidas. La policía está llegando». Vio el miedo en sus ojos, pero no tuvo tiempo para consolarlas más cuando la puerta de la camioneta se cerró de golpe afuera. La puerta del granero crujió al abrirse con sus bisagras oxidadas, el sonido anormalmente fuerte en la noche silenciosa. Diego entró, murmurando sobre la puerta que no estaba cerrada. El haz de su linterna barría el suelo en arcos agresivos. «Pensé que había cerrado esto», dijo en voz baja, su voz tensa por la sospecha. Laura se presionó contra la pared, escondida en las sombras, mientras la luz de Diego se detenía en la sección del suelo donde las pacas de heno habían sido movidas, revelando la trampilla abierta. Su postura cambió instantáneamente, la tensión visible en cada línea de su cuerpo. «Niñas», llamó hacia abajo, su voz inicialmente suave, persuasiva. «Están escondiéndose de mí». Cuando no hubo respuesta, su tono se endureció, un borde de ira filtrándose. «Les dije qué pasa cuando rompen las reglas». El haz de la linterna se movió rápidamente por el interior del granero, buscando, mientras Diego se dirigía hacia la trampilla abierta. Laura lo observó bajar por la escalera, su agarre apretándose en la horca mientras lo escuchaba moverse en la habitación subterránea. Sus pasos se volvieron más frenéticos, acompañados de murmullos cada vez más agitados, cuando Diego volvió a subir por la escalera, y emergió rápidamente, sus movimientos ahora frenéticos. La vio parada cerca de la entrada,
la horca agarrada con fuerza en sus manos. Más allá de ella, parcialmente visibles detrás de una paca de heno, estaban las gemelas, acurrucadas juntas, sus ojos abiertos por el miedo. La expresión de Diego pasó de la sorpresa a la ira, y luego a una rabia posesiva terrible que transformó esos rasgos familiares en algo monstruoso. «Has arruinado todo», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, pero llena de tanta amenaza que Laura sintió que los vellos de su nuca se erizaban. «He sido tan paciente, construí un lugar seguro para ellas, las protegí de todo». Sus ojos se movían entre Laura y las gemelas, un cálculo ocurriendo detrás de ellos que envió un nuevo miedo a través de ella. Laura levantó la horca defensivamente mientras Diego se abalanzaba sobre ella con una velocidad inesperada, golpeando el arma improvisada de sus manos y enviándola a chocar contra el suelo de madera. Escuchó a una de las gemelas gritar de terror mientras tropezaba hacia atrás, intentando desesperadamente mantenerse entre Diego y sus hijas. Diego la taquel al suelo con una fuerza inesperada, su peso inmovilizando sus brazos mientras años de trabajo en la granja le daban una ventaja física. Su rostro estaba a centímetros del suyo, la saliva volando mientras despotricaba sobre su visión para su futuro. Sus ojos eran salvajes, las pupilas dilatadas en la tenue luz, una intensidad febril en su mirada que Laura nunca había visto antes. «Podríamos haber sido una familia», siseó, su voz goteando con una convicción desquiciada que la heló hasta la médula. «He estado criándolas bien, enseñándoles a amarme. ¿Sabes lo paciente que he sido contigo esperando a que vieras lo que podríamos tener juntos?» Laura vio a las gemelas asomándose desde detrás de la paca de heno, sus rostros congelados por el terror. Sintió una oleada de fuerza material, al escuchar a una de ellas gemir de miedo. Logró liberar un brazo y arañó el rostro de Diego, sus uñas dejando surcos rojos profundos en su mejilla. Él la aulló de dolor, aflojando momentáneamente su agarre. «Corran», gritó Laura a las gemelas. «Corran a la casa de doña Edith ahora». Las niñas dudaron, divididas entre obedecer a su madre y su miedo a desobedecer las reglas de Diego. Laura aprovechó la distracción de Diego para rodar lejos de él, poniéndose de pie mientras buscaba desesperadamente un arma. Su mano se cerró alrededor del mango de madera de una pala apoyada contra una viga de soporte. «Vaya», y gritó de nuevo, y esta vez, las gemelas corrieron hacia la puerta del granero, sus pies descalzos golpeando contra las tablas de madera. Diego se puso de pie tambaleándose, la sangre corriendo por su mejilla desde el arañazo del aula. Sus ojos rastrearon a las niñas que huían, y se movió para seguirlas, pero Laura se interpuso en su camino, blandiendo la pala con todas sus fuerzas. Con un grito gutural, que contenía meses de dolor y rabia, conectó con su hombro. El borde de metal golpeó con un ruido sordo, el impacto reverberando por los brazos de Laura. Diego tropezó hacia atrás, momentáneamente desequilibrado, el dolor contorsionando sus rasgos, pero se recuperó rápidamente, sus músculos tensándose mientras se preparaba para abalanzarse de nuevo. Sus ojos estaban fríos ahora, calculadores, toda pretensión de afecto familiar desaparecida. «Ahora son mías», gruñó, su voz apenas reconocible como el cuñado que la había consolado tras la muerte de Javier. «Las has ignorado, las has llorado cuando estaban aquí mismo. No las mereces». Sus labios se curvaron en un gruñido mientras avanzaba hacia ella. Javier nunca apreció lo que tenía tampoco, siempre dando todo por sentado. La granja a ti, a las niñas. La implicación en sus palabras envió hielo por las venas de Laura. Había sido Diego responsable del accidente de Javier. También, el pensamiento era demasiado horrendo para contemplarlo completamente, pero encajaba con una claridad terrible. La presencia inmediata de Diego tras la muerte de Javier, su insistencia en manejar todos los asuntos de la granja,
su creciente posesividad. Laura se posicionó entre Diego y la puerta del granero, la pala agarrada con fuerza en sus manos temblorosas. Escuchó los pasos de las gemelas alejándose mientras corrían por el patio, con suerte hacia la seguridad. Nunca serán tuyas, dijo Laura, su voz más firme de lo que sentía. Son las hijas de Javier y mías. Algo en sus palabras pareció romper el último hilo de contención de Diego. Se abalanzó sobre ella con un rugido de furia, pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta del granero se abrió de golpe con un crujido ensordecedor. La luz inundó el espacio mientras los oficiales de policía irrumpieron, con las armas desenfundadas, sus voces superponiéndose mientras gritaban órdenes. Policía, manos en el aire, al suelo ahora. El detective Salazar lideraba el grupo, su arma de servicio apuntando a Diego. Los haces de las linternas cortaban el aire lleno de polvo, iluminando la escena con un detalle crudo. Diego se congeló a mitad de un paso, su cuerpo quedándose anormalmente quieto mientras procesaba este desarrollo inesperado. Lentamente, deliberadamente levantó las manos, toda su actitud transformándose ante los ojos de Laura. Su rostro se suavizó en una máscara de confusión e inocencia herida. La rabia que había contorsionado sus rasgos momentos antes desapareció tan completamente que Laura casi dudó de lo que había visto. Si no hubiera experimentado su violencia de primera mano, podría haber creído la actuación que ahora estaba montando. Ha habido un terrible malentendido, dijo su voz ahora estable y razonable, un contraste absoluto con su rabia maníaca de momentos antes. Solo estaba tratando de proteger a mis sobrinas. Al suelo, boca abajo, manos detrás de la espalda, repitió Salazar, su arma sin vacilar. Dos oficiales avanzaron cautelosamente, sus propias armas apuntando al pecho de Diego. Diego obedeció, bajándose a sus rodillas, y luego acostándose boca abajo en el suelo del granero, sus manos extendidas detrás de su espalda mientras los oficiales lo esposaban, recitando sus derechos mientras aseguraban sus muñecas. Laura soltó la pala y corrió afuera, donde otro oficial estaba envolviendo cuidadosamente a sus hijas en mantas de emergencia. El material reflectante captaba las luces intermitentes de los vehículos policiales, creando un resplandor surrealista alrededor de las gemelas mientras se acurrucaban juntas, luciendo pequeñas y frágiles contra el telón de fondo del caos. Clara alcanzó la mano de Laura, sus dedos helados a pesar de la suave noche. ¿Está el tío Diego en problemas?, preguntó su voz pequeña e incierta. Laura se arrodilló junto a sus hijas, abrazándolas mientras luchaba por encontrar palabras que no las asustaran más. Sí, pequeña, susurró, intentando mantener su voz estable. Lo que hizo estuvo muy mal, pero ahora están a salvo, y eso es todo lo que importa. A lo lejos, más sirenas anunciaban la llegada de vehículos policiales, su lamento cortando la noche. Laura alcanzó a ver el viejo station wagon de doña Edith rebotando por el camino de tierra hacia la granja, la anciana probablemente habiendo visto las luces de la policía desde su porche. Sintió una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de su vecina, sabiendo que necesitaría toda la ayuda posible para ayudar a sus hijas a sanar de su calvario. Mientras Diego era llevado a un coche patrulla, sus ojos se encontraron con los de Laura a través del patio. Por un breve momento, la fachada cayó, y ella vio el odio puro debajo. Luego fue colocado en el asiento trasero, la puerta cerrándose sobre cualquier palabra que pudiera haber dicho. Los paramédicos guiaron a Laura y a las gemelas hacia la ambulancia que esperaba. Laura mantuvo sus brazos alrededor de los hombros de sus hijas, mientras subían, sus pequeños cuerpos temblando contra los suyos. El vehículo se alejó de la granja, las luces rojas y azules reflejándose en las paredes desgastadas del granero mientras desaparecían por el largo camino de entrada hacia la noche. Durante el trayecto al hospital,
Las gemelas se acurrucaron cerca de Laura en la estrecha camilla, sus ojos abiertos, mientras observaban el equipo desconocido que las rodeaba. Clara miró a su madre, su voz apenas audible sobre el motor de la ambulancia. ¿Va a estar el tío Diego enojado con nosotras?, preguntó, el miedo evidente en cada sílaba. Laura apartó un mechón de cabello de la frente de su hija, luchando por encontrar palabras que no aumentaran su confusión. No, pequeña, susurró, intentando mantener su voz estable. Ahora están a salvo. Eso es todo lo que importa. Mientras la ambulancia avanzaba a través de la noche, Laura abrazó a sus hijas con fuerza, sabiendo que el camino hacia la curación sería largo y difícil, pero sintiendo por primera vez en 2 meses que podría haber un futuro por el que valiera la pena luchar. En el hospital, donde las gemelas estaban siendo examinadas, el detective Salazar se quedó con Laura en el pasillo fuera de su habitación, su cuaderno abierto mientras explicaba lo que habían descubierto. Laura no podía dejar de mirar por la ventana hacia sus hijas, temerosa de que de alguna manera pudieran desaparecer nuevamente si apartaba la vista por demasiado tiempo. Diego había estado planeando esto durante meses, explicó Salazar, su voz baja para evitar que las gemelas lo escucharan. La construcción de la habitación subterránea comenzó poco después de la muerte de Javier, lo que explica las compras de suministros de construcción y el sistema de ventilación que, en contraste, probablemente programó el trabajo más ruidoso, como la excavación, para los períodos en que estabas fuera de la granja haciendo entregas, y disfrazó las entregas de suministros más grandes como entregas agrícolas rutinarias. Salazar confirmó que la sustancia Berguar que Diego había esparcido por el granero había sido elegida específicamente para enmascarar el olor humano. En realidad, se comercializa como un repelente de plagas, explicó, pasando una mano por su cabello salpicado de gris. Pero en foros clandestinos, es conocido por su capacidad para despistar a los perros de búsqueda. Por eso nuestras búsquedas anteriores con las unidades K9 nunca encontraron nada. Él lo había estado usando regularmente alrededor del granero. Laura se apoyó contra la pared, de repente agotada mientras la adrenalina de la noche comenzaba a desvanecerse. Salazar colocó una mano gentil en su hombro. Hiciste lo que nosotros no pudimos, Sra. Mendoza. Encontraste a tus hijas cuando todo un equipo de investigación falló. Sus ojos reflejaban tanto admiración como arrepentimiento. Nos aseguraremos de que Diego nunca vuelva a lastimar a otro niño. Antes de que Laura pudiera responder, la puerta de la sala de examen se abrió y salió una doctora, con un portapapeles en la mano. La doctora era una mujer de mediana edad con ojos amables y un comportamiento gentil, que inmediatamente había tranquilizado a las gemelas. Sra. Mendoza, dijo, haciendo un gesto para que Laura se uniera a ella a unos pasos de Salazar. He completado el examen inicial de Sofía y Clara. Laura se preparó, aterrorizada por lo que la doctora podría decirle. ¿Están bien? La expresión de Ladra Torres era cuidadosamente neutral. Físicamente, están estables, deshidratadas y desnutridas, pero sin lesiones graves. Su peso es preocupante. Ambas han perdido aproximadamente el 15% de su masa corporal desde su última visita médica documentada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, el impacto psicológico de su cautiverio requerirá apoyo especializado. Recomiendo una consulta inmediata con Ladra López, nuestra especialista en trauma pediátrico. Laura asintió, determinada a conseguir para sus hijas toda la ayuda que necesitaran. Su mente aún procesaba el horror de lo que Diego había hecho. ¿Cuándo puedo llevarlas a casa? Nos gustaría mantenerlas en observación esta noche para hidratación, respondió Ladra Torres. Si todo va bien, deberían poder irse a casa pasado mañana. Arreglaré, para que Ladra López
se reúna con todas ustedes mañana por la mañana para comenzar la evaluación psicológica. Mientras la doctora se iba a hacer los arreglos, Laura regresó a la habitación de las gemelas. Estaban sentadas en camas contiguas, luciendo pequeñas bajo las mantas del hospital. Alguien les había encontrado pijamas limpias con personajes de dibujos animados impresos, reemplazando la ropa sucia que habían usado durante 2 meses. Laura pasó la noche en una silla entre sus camas, durmiendo a ratos, despertándose sobresaltada ante cada pequeño sonido y movimiento. A pesar de las garantías de la doctora, no podía permitirse dormir adecuadamente, temerosa de que sus hijas de alguna manera pudieran desaparecer nuevamente si cerraba los ojos por demasiado tiempo. La noche pasó lentamente, marcada por las revisiones silenciosas de las enfermeras y el suave pitido de los monitores distantes en el corredor del hospital. Doña Edith llegó al hospital justo después del amanecer, sus ojos rojos de lágrimas de alegría. Corrió hacia Laura y la abrazó con fuerza, sus delgados brazos sorprendentemente fuertes. Si no me hubieras llamado esa noche, y hubieras tenido el coraje de investigar, susurró, apretando las manos de Laura en las suyas, curtidas por el tiempo. Laura apretó de vuelta, agradecida por el apoyo inquebrantable de la anciana. Doña Edith había sido quien la instó a confiar en sus instintos a pesar de lo dolorosa que pudiera ser la verdad. Sin ese empujón, Laura podría haber desechado sus sospechas, creyendo las mentiras de Diego quién sabe por cuánto tiempo más. A lo largo de la mañana, llegaron más visitantes. Los suegros de Laura se quedaron junto a la puerta, sus rostros marcados por la culpa de no haber sospechado del monstruo que vivía bajo su propio tejado. Los padres de Javier siempre habían tratado a Diego como el hermano menos responsable, centrando su atención y expectativas en Javier. Ahora se preguntaban si esa dinámica de toda la vida había alimentado un resentimiento, que eventualmente se convirtió en algo mucho más oscuro. Al mediodía Salazar regresó con actualizaciones. Diego estaba bajo custodia, con la fianza denegada debido al riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Durante un registro de su habitación en la granja, encontraron diarios que detallaban su obsesión con Laura, que databan de años atrás, incluso antes de la muerte de Javier. Las implicaciones eran demasiado horribles para expresarlas en voz alta, pero la pregunta de si el accidente fatal de Javier había sido realmente un accidente quedó suspendida en el aire sin pronunciarse. El día pasó en un torbellino de médicos, oficiales de policía y visitantes bien intencionados. Ladra López, la especialista en trauma pediátrico, realizó una evaluación inicial suave con las gemelas a media mañana. Su enfoque amable y medido ayudó a las niñas a abrirse lo suficiente como para que recomendara una terapia continua, mientras tranquilizaba a Laura de que los niños poseían una resiliencia notable con el apoyo adecuado. Laura apenas se separó de las gemelas después de la sesión. Cada separación, incluso para usar el baño, llenándola de un pánico irracional de que podrían desaparecer nuevamente. Doña Edith se quedó durante todo el tiempo, alejando a los visitantes cuando las gemelas comenzaban a verse abrumadas, trayendo comida que Laura apenas tocaba y corriendo interferencia con el personal del hospital cuando era necesario. Cuando llegó la noche, el flujo de visitantes finalmente terminó. Las gemelas, agotadas por los eventos del día y los exámenes médicos, se quedaron dormidas, sus pequeñas manos entrelazadas incluso en el sueño, como si temieran separarse nuevamente. Tú también deberías descansar, le dijo doña Edith suavemente desde la puerta, habiendo regresado del comedor con 2 tazas de té. Las vigilaré por un rato. Laura asintió, pero no se movió de su silla. No puedo dejarlas, susurró. Todavía no. Mientras la última luz del día bañaba la habitación en un brillo suave, Laura alisó suavemente el cabello de Sofía, y permitió que se sintiera algo que pensó que había perdido para siempre,
esperanza. El camino por delante sería difícil. Habría investigaciones, juicios y años de terapia. Las gemelas necesitarían apoyo especializado para procesar su trauma, y Laura misma necesitaría ayuda para guiarlas a través de él. Pero estaban vivas. Ese hecho imposible aún no se había registrado completamente después de 2 meses de dolor, búsqueda y desesperación. Sus hijas estaban respirando, durmiendo, viviendo. Mañana irían a casa para comenzar el largo proceso de sanación y reconstrucción.